Vamos. Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos nuevamente a Abriendo Círculos. Gracias por acompañarnos como cada semana a abrir un nuevo círculo. Y bueno, pues ¿qué les platico? Hoy tengo dos invitadas chilenas. A una de ellas ya la conocen porque no ha estado una, ni dos, ni tres, ha estado cuatro podcasts seguidos con nosotros. Y pues la otra invitada, pues también tiene su rol que nos va a platicar hoy. Y pues, ¿qué les platico? Vamos a regresar a platicar, valga la redundancia, de este libro que vimos en esos cuatro podcasts que se llama Más Cerati. Y donde pues el personaje central, pues es obviamente Gustavo Cerati, argentino él, aunque aquí mis amigas son chilenas, pero no saben la conexión que tienen ahí con este Gustavo Cerati, que por cierto acaba de cumplir, si viviera, cumpliría años el 11 de agosto, que acaba de pasar. Y bueno, pues vamos a saludar primero a mi querida amiga Aurora del Sol, quien es la autora del libro Más Cerati. Y pues la última vez que estuvo con nosotros fue el 26 de mayo, tenía poco de haber sacado su libro o haberlo presentado más bien, porque ya lo había presentado en redes antes. Y bueno, pues nos Ujú. echamos cuatro podcasts de Más Cerati Mm. y bueno, pues ahí tienen la portada de entrada para que vean de qué se trata. Bueno, los que nos vienen siguiendo ya deben tener más que claro de que es, que Sí, quién es Aurora, que como repito es la autora de Maserati. ¿Cómo estás, Aurora? cansada, agotada. Ya van casi 6 meses. Siento que han pasado como, no sé, más de un año. Me da la sensación como 2, 3 años. En esto es que no he parado porque como el libro les conté que yo lo hice sin editorial, autopublicado, entonces uy, me he estado preocupando de todo lo que es la gestión, de promoverlo, moverlo, promoción, distribución, envíos, coordinar con la gente. La gente es a veces complicada, aunque me he topado con más gente amorosa, mucha gente amorosa, la verdad. Conocí a harta gente linda. Sí, más gente que resuena, pero también por ahí entran otras personas que de repente les choca la historia, también entiendo. Y bueno, eso es parte del proceso. Sí, yo sabía que también esto no es fácil de asimilar, ni para mí, entonces menos para el resto. Pero en general, no, estoy bien, estoy contenta, pero cansada. Yo creo que ya se me nota en la voz que no está como en un principio. Necesito, así como, no sé, volver con energía. Y eso que nos dimos un descanso, un paseo bien bonito, familiar, pero aún Que así volví también cansada. lo vamos a platicar un poquito ahorita, al ratito, mi querida Aurora, pero sí, Sí. entiendo. También hay que recordarle a nuestros amigos que Aurora se aventó como decimos por acá, el torito completo, porque no tiene una distribuidora, no tiene una Es- editora, ella hizo todo el trabajo, lo vende, lo promueve. Entonces es como decimos aquí también, la multichambas, hace todos los trabajos habidos y por haber para promover este libro y por lógica, pues obviamente pues se va cansando uno porque todo, para que parezca muy grato subir y las entrevistas y los viajes, todo eso agota. Pero bueno, pues vamos a saludar también a Fernanda Acuña, que es nada más y nada menos que hermana de Aurora. Y pues yo estoy muy contento porque vamos a padrinarla, es el primer podcast que va a estar. Entonces, ojalá que sea el primero de muchos aquí con nosotros y por otros lados que pueda ir haciendo ahí también, como dicen, su caminito en estos podcasts. Y bueno, ella no viene nada más aquí a acompañar a Aurora, porque también tiene su rol ahí en esto del libro de Macerat. Y eso es lo que vamos a descubrir hoy. Pero bueno, primero vamos a saludar a Fernanda Acuña, también obviamente chilena. ¿Y cómo estás, Fernanda? Hola, muy bien acá. Gracias por el recibimiento, mi primer podcast. Así que súper agradecida. Y no, divertido igual poder contar mi parte de la historia porque eh, todo esto es con una misión, un propósito que me tocó también. Así que quede grabado, registrado. Estoy dispuesta, disponible para poder compartir mi historia. No, pues muchas gracias, Fernanda. Y pues yo creo que vamos a empezar contigo. Ahora sí que ¿Sí?
estás novatita, pero pues hay que aventarte en los toros para que los empieces a capotear. Entonces, pero bueno, yo creo que vas a salir igual de buena aquí que Aurora para la plática, de eso no tengo la menor duda, pero aparte, pues también para saber lo que traes ahí bajo el brazo, que yo no conozco mucho, pero lo poquito que sé, es bastante interesante. Pero a mí me gustaría empezar, como siempre lo hacemos, mi querida Fernanda, pues conocer un poquito de Fernanda, ¿no? O sea, cómo es Fernando, cómo era de pequeña. Pues qué cosas como persona eres más introvertida, más extrovertida, ¿cómo ha sido tu proceso, El digamos, de proceso. niña, cómo eras? Sí, bueno, yo desde pequeña siempre he sido muy introvertida. Creo que es todo lo opuesto a mi hermana, Aurora. Y también desde pequeña siempre he sentido una sensación de vacío. Siempre me sentía como muy sola, como muy eh, expuesta frente a la vida, como que me sentía como muy frágil también, como que no sabía a veces cómo, eh, qué hacer, qué acción tomar. Y eso me pasó desde muy chica. Entonces eso hacía como que me diera mucha vergüenza enfrentarme a ciertas situaciones, no saber cómo actuar en algunos momentos. Y todo eso siempre fui como guardándomelo, siempre hacia adentro, muy hacia adentro. Pero con lo que me llamó mucho la atención ahora que ya estoy adulta, era como yo cuando pequeña siempre me sentía como ese vacío, como de saber que yo vine a algo más, como saber que la vida no es solamente ya vivir tu día a día, como tu rutina de levantarte, comer, hacer deberes y después acostarte. Sentía que había algo más o que yo podía hacer algo más, pero nunca entendí qué era lo que tenía que hacer o qué era eso más que había y que yo en ese momento no sabía. Pero después con los años entendí de qué se trataba todo esto. ¿Y qué fue lo que entendiste, Fernanda? Porque, a ver, yo quisiera saber también, ok, tú dices que eras introvertida por lo que comentas y si sentías, como bien dices, un vacío, pero tú pudiste ubicar dentro de esa fragilidad o dentro de ese vacío, ¿supiste ubicar o pudiste ubicar tus fortalezas? Porque todos, por como estemos, tenemos algún tipo de fortaleza, ¿no? ¿Y cuál Sí. sería, cuál dirías tú que era tu fortaleza en esa época? Eh, bueno, yo puedo decir que siempre se le da más atribución a los que son extrovertidos, a los que hablan más. Es como tú tienes que hablar más, tienes que desenvolverte más. Pero yo tenía algo y que creo que muchas personas se pueden sentir identificadas, que es observar. Eh, Siempre observando desde más lejos, quizás eso de introvertida hacía que viera las cosas con más calma antes de llegar a tomar una acción. Entonces observaba mucho lo que pasaba en mi entorno, lo que pasaba con las personas y también se une un poco con la percepción, de ser perceptiva, de empezar a sentir cosas que los demás quizás pasan por alto. Cosas como no sé, puedo ver en ese momento cuando era más chica, quizás veía a alguien que estaba en un estado, no sé, quizás más alterado y todos lo veían como algo normal y yo lo veía más desde afuera, observaba, esa persona va a hacer algo producto de que se siente como un poco más alterada, un poco más exaltada quizás. Entonces, como que yo creo que esa es mi fortaleza, como observar y percibir. Oye, pero Fernanda, esa es una muy gran fortaleza o grande fortaleza, sobre todo ahorita en lo que están viviendo ustedes con esto de Maserati. Pero bueno, ¿y qué pasó cuando entras a la adolescencia? ¿Seguiste con esa sensación de vacío? ¿Seguiste siendo introvertida? Digamos, cuando ya entraste a la secundaria, a la preparatoria, no sé cómo le llaman allá, pero Sí, digamos, estudio superior. como la enseñanza media, sí. Pero ¿cómo cambiaste en algo, Fer, o continuaste más o menos en ese patrón? No, seguía igual, pero tuve que un poco adaptarme a la sociedad porque, claro, en el colegio igual me molestaban por mi forma de ser, se genera esta especie de bullying
donde tus compañeros, al ser diferente del resto, te empiezan a molestar, que porque eres tan callado, que... Entonces, de cierta manera, tomé como una defensa, traté de cubrir esta Fernanda introvertida y empecé a sacar personalidad o quizás enmascararme, es la palabra, como para poder estar más estable acá y no que no me llegaran esos comentarios ofensivos ni nada. Entonces era como una forma de protegerme, empecé a tomar más personalidad, como adaptarme más a mis compañeros. Y ya esa Fernanda introvertida fue como seguía, pero yo hacia al exterior, a los demás mostraba como que sí ya tenía más empoderamiento, como que hablaba más, como que no me iba a dejar pasar a llevar. Pero esa esencia mía siempre ha estado, pues, de ser observadora, de estar ahí a la escucha, como tú mencionaste, que es muy cierto. Pero claro, hacia los demás trataba de mostrar algo que realmente no era. Entonces ahí me fui perdiendo un poco de mi verdadera esencia. Oye, Fer, pero a ver, pero entonces entiendo que lo hacías, como tú dices, como una manera de protección, pero no era algo que disfrutaras, o cómo estaba ahí el asunto, o si llegaste a encontrar dentro de esas personas a la hora que te abriste, encontraste algunas personas con que sí te pudieras identificar, o sea, que sí te podías entender mejor. Sí, de todas maneras encontré personas que sí fueron, bueno, y hasta el día de hoy siguen siendo importantes en mi vida, pero yo creo que desviaron un poco de mí el foco de mi esencia, como que yo empecé a tomar otros rasgos de otras personas para poder salvarme dentro de mi entorno, pero finalmente me iban sacando de mi esencia, entonces yo fui adaptándome, y tomando estas personalidades, rasgos de otras personas, fui creando una Fernanda totalmente diferente a la Fernanda que es tal cual con su esencia. Entonces, si bien no la pasé mal en ese momento, porque fue un método para poder sentirme bien ahí dentro, pero con los años después me di cuenta que yo necesitaba la Fernanda, la esencia de la Fernanda, conmigo. Oye, qué El interesante, cuerpo, Fer, pero entonces, pues prácticamente creaste un avatar, ¿no? sí, Entonces, creé un para, avatar conmigo. para poder sortear ahí el momento, mira qué adelantada eras para la época. Entonces, eso suena muy interesante. Y la verdad que suena interesante, Fer, que como lo estás planteando, de haber creado un personaje, ¿no? Sí. Para navegar dentro de ese mundo que, como bien dices, no era tu mundo, ¿no? Pero Ujú. bueno, ¿qué pasa con Fer cuando empieza, bueno, ya entras a la carrera o estudias y demás, Sí. pero, bueno, acá, bueno, ¿qué estudiaste para empezar, Fer? Sí, yo estudié ingeniería civil industrial. Wow. No era porque me gustaba ni, no era por gusto ni por pasión, no, era como que fue súper fría como lo tomé, dije quiero algo que me genere ingresos, listo, ya no voy a pensar más ni nada. Eso fue así como súper robot. Acotar algo. Aurora, Sí. Que quiero acotar algo cortito, que mi hermana igual súper estudiosa sacó el primer lugar en cuarto medio. Todos los cursos era la number one, número uno En igual. verdad. Y Sí, en yo, verdad. sí. no, pues tenemos un par de estudiosas, porque tú, Aurora, tú también Sí. sacaste ahí buenas calificaciones, pero me llama la atención porque las dos, yo haber escuchado también la historia de Aurora. Creo que las dos tenían una personalidad muy parecida pero creo que eso también les dio, porque decías bien, Aurora, cuando hablábamos del libro, que a ti todo ese encerrarte te hizo que fueras fortaleciendo otras cosas, ¿no? Un poquito también como Fer, ¿no? Entonces, también creo que de una otra manera creaste tu manera de ir avanzando con tu personalidad. Ahora entiendo, creo que entiendo más porque he visto hacia aquí a la distancia que tienen una comunicación tremenda, porque aparte de lo que nos platicaste en el libro, como en muchas ocasiones tú vas con Fer y Fer va contigo y comenta, platican, conviven, y bueno, lo que ha pasado ahorita con este libro de Maserati, por el cual también está aquí Fer. Entonces,
Eso creo que ha fortalecido mucho y yo creo que también por eso también su familia, con tu papá, tu mamá, veo que es una familia bastante unida. Y bueno, ya nos platican ahorita de un viaje que hicieron. Sí. Aquel lugar de su niñez, donde por cierto por ahí vi un video tuyo con Fer, de chiquitas ahí, unas mirruñas, como decimos acá ahí en la nieve y demás, ¿no? Ahí los invito a que vean ahí el espacio de También. aurora.del.sol, ahí en Instagram. Ahí está el video de cuando eran unas mirruñitas, como decimos acá. Entonces, pero bueno, quiero regresar un poquito también contigo, Fer. Bueno, ya me queda claro que eres bien Es que estudiosa. lo Dime, último. dime. Es que la diferencia, por ejemplo, que mi hermana era muy hacia adentro y yo verbalizaba, yo expulsaba siempre, muy efusiva, gritona, llorona, entonces de alguna forma hacía pataletas, esa parte mía que le gustaba estar sola, porque me gusta todavía estar sola, igual era mucho más evidente, o sea, mi hermana se iba para adentro y yo no, yo todo y hasta ahora lo que me molesta lo digo, entonces hay una diferencia, si bien soy solitaria, pero soy más extrovertida, pero también era muy tímida, solo que hablaba más, ella no, ella se guardaba todo. Yo no, yo lloraba, pataleaba, gritaba, siempre estaba haciéndome notar, entonces la gente podía pensar que, ay, qué extrovertida era, pero porque lo decía, pero aún así no me interesaba vincularme con más gente, hasta ahora tampoco. Es como los vínculos que tengo son muy pocas personas. Con muy pocas personas ya hablo harto, si no, son todos pasajeros. Y mi hermana no, a diferencia de mí, igual la Feña tiene, o sea, igual no tiene tantos amigos, pero es más profunda en ese sentido de la amistad, creo. A mí, la Más verdad que, selectiva. Ujú. Soy o más sea, selectiva y como que los vínculos igual perduran, como perduran que... para ella, para mí no, para mí muy poco, muy poco. Pero eso quería decir que yo me veo más extrovertida, pero es porque yo sí verbalizo lo que siento. En cambio, la feña se lo guarda más. O Reprimo. se lo Bueno, reprimía más. Ahora Bueno, reprimía más. pero cambio. yo recuerdo, Aurora, que tú decías que de niña eras, pues creo que casi igual que Fer. Donde cambias es cuando pasas como que Ah, al sí. siguiente escalón, donde ya ni siquiera, pues te pasaste porque ya andabas de líder y andabas haciendo ahí cosas, ¿no? Ah, Entonces, sí, sí. de esa parte, como ahorita lo platica Fer, pues en esa etapa de niñez eran muy similares o y casi iguales. Sí. Pero en Más el yo. caso tuyo, tuviste una mutación, por así decirlo, en el cual te fuiste al otro lado, ¿no? Entonces, obviamente, como tú Sí. bien dices, con tu forma de ser, manteniendo tu forma de ser, que entiendo que las dos de una u otra manera son ermitañas, son Sí. más cuidadas, pues, les gusta más su paz, su tranquilidad y no les gusta mucho la cuestión caótica, ¿no? Pero bueno, mi Ya Fer. no. A ver, dime No, Aurora. esto, no estaba diciendo que ya no, ya vivimos mucho caos. Ahora ya estamos en una etapa Más de tranquila. tranquilidad. Sí, ya lo vivimos. Sí, pero mira, de todos modos, a tu Aurora ahorita te metiste con esto de Maserati y eso también implica un poquito de Es caos. que, por ejemplo, yo creo que mi personalidad estaba mucho más, o sea, preparada para poder enfrentar eso, de la exposición, porque como yo soy más efusiva, yo digo lo que me molesta, la feña se lo guarda, entonces igual hay que tener un carácter para poder hacer un libro como este y enfrentar a la gente y hablar y no irse para adentro. Entonces, en ese sentido, creo que está bien diseñado el plan. Si bien hay puntos en común entre mi hermana y yo, principalmente eso de que yo desde chica era alegona, como decían, claro, estaba como peleando. Me dicen como, ¿por qué peleabas tanto? Pero es que defiendo lo que es injusto, ¿entiendes? No me quedo callada con las cosas que a mí me parecen injustas. Siempre he tenido muchos conflictos, pero por temas justos, como por ejemplo de animales, o en las universidades, cuando hay cosas que que están perjudicando a mí o a otras personas o a los seres indefensos. Entonces, en ese caso, yo no me puedo quedar callada hasta ahora. Es como que tengo un fuego interior muy encendido. En cambio, mi hermana en ese caso es como más tranquila, lo piensa, lo analiza, lo observa, ¿entiendes? Eso es como una gran diferencia entre nosotras. Yo no, yo salto de inmediato.
Pero me queda ahora toda Bona, y es lo bueno que están las dos también conectadas con esto de Maserati. Pero bueno, Sí. vamos a descubrir aquí cuál ha sido el rol de Fernanda en esto Ujú, de Maserati, porque yo te preguntaría, Fer, cuando empieza tu hermana a recibir este tipo de cuestiones, empezando desde ese primer sueño que tuvo con Gustavo Cerati. Yo no sé, eso no lo recuerdo si te lo platicó, Sí. pero ¿cómo empiezas tú a conectar? Porque me recuerdo también una ocasión que estaba en el departamento y hay una luz y estabas tú con ella y van ahí a donde estaba la luz y entonces yo me pregunto y bueno, ok. Aurora lo estaba viviendo todo de primera mano porque ella lo soñaba, etcétera, etcétera. Pero de la mano, pues también ibas tú, Fernanda, viendo ese tipo de cosas. Entonces, yo no sé si al principio dijiste, híjole, creo que ya perdí a mi hermana, ya anda volando. Y o cómo fue esa Sí, conexión. Ahora sí, platícame, quiero que me platiques ese inicio, ese esas momento. primeras ocasiones donde Ujú. empiezas a tener esa conexión con esto de Gustavo Cerati, pues obviamente todavía ni estaba el libro, todavía ni había idea de hacer el libro, sino eran Claro. esas primeras anécdotas, esas Mm. primeras cosas, ¿y tú qué pensabas o qué sentías o cómo lo tomabas? Sí, yo al principio cuando mi hermana partió con todo esto, yo no estaba muy conectada con lo espiritual, la verdad. Para mí era como, bueno, siempre he creído en que hay algo más, y yo era más conectada con la religión, era de la religión católica, entonces estaba bajo como ese parámetro, pero más allá no conocía mucho de temas holísticos o, o si bien creía en los fantasmas, así yo lo llamaba, los fantasmas. Pero cuando mi hermana comenzó con todo esto, yo al principio le dije, no, pero estás loca, o quizás que estás, no sé, estás atrayendo a otros seres, a los demonios, como energías pensando en oscuras, que, como la Ouija, así como dije algo así como, no sé, cuando atraen como en estos invocando juegos, espíritus. invocando a espíritus, algo así, pensé en ese momento como No, que no, jamás lo relacioné como que de verdad era Gustavo, no, no. En los inicios no. Entonces como que dije, ya, pero de verdad es así, como que no le creía mucho. Era como, ya, en serio, como que me llamaba la atención, pero tampoco le creía mucho. Oye, y Fer, a mi hermana le gustaba. pero déjame, Ay, déjame interrumpirte, nada más quiero decirte esto. Cuando tú empiezas a tener las primeras cosas, ¿sabías que era en referencia a Gustavo o cómo estaba? Porque supongo que aquí mi querido Aurora, pues te decía, oye, desde que empezó el primer sueño con Gustavo, pero no sé qué fue lo primero que te dijo, o sea, la primera cosa que dijiste, ay, bueno, como dices. Mi hermana creo que ya caminó. Entonces, ¿qué pasó? Sí, es que al principio yo no sabía que hablaba de Gustavo, como que no ahí no era algo estábamos que juntas, no no estábamos está. viviendo juntos. Sí, Ah, ok. cierto que nos estábamos viviendo juntas, entonces tú como que me mandabas mensajes, me acuerdo de las señales luminosas, de las luces que te pasaban, cosas así. Sí. Pero ahí todavía no estaban, no llegábamos a la Angélica, que fue la que te dijo de Gustavo. Pero el sueño ni se Entonces, enteró. Mi hermana no creo, no, porque ella estaba entonces en como Iquique. Entonces, claro, ella me comentaba cosas, pero yo le decía, ya, pero ¿será así? Que es él? Porque qué raro. Aparte, a mi hermana no le gustaba antes Soda Y a mi Stereo ni hermana Gustavo. sí. Yo escuchaba Ay, canciones de ellos, sí. entonces era como un poco raro. A ella le gustaba todo Eh, estéreo de chica. claro, de chica, entonces me llamaba la atención que mi hermana empezara a hablar de él. Pero como nuestro crecimiento espiritual, por decirlo así, empezó a la par, entonces ahí nos empezamos a conectar con este tema para llegar al punto en común donde yo dije, sí, es Gustavo, y así también pude canalizar sus mensajes. Pero no sé si quieres que hable un poco de eso, porque de cómo llegué a ese punto de mi despertar, yo le digo mi despertar, donde empecé ya a conectarme más con lo espiritual y así llegué a Angélica, y así también Angélica llegó a mi hermana, o mi hermana a Angélica en realidad. O sea que tú conectaste primero a Angélica, que es una de Sí, las videntes, por lo que entiendo, que contactó. Entonces tú fuiste la primera, que sí recuerdo que lo exacto. platicó cuando estaba lo del libro. Pero a ver.
efectivamente, ¿cómo empiezas tú? Obviamente cuando ya llegaste con esta Angélica, pues es porque ya estabas en esa parte Sí, espiritual. ¿Cómo es que sí. entras ahí? Sí, lo que pasa es que mi mejor amiga, que la conozco desde los 15 años más o menos, ella me menciona, yo estaba viviendo en Iquique, y me menciona, ¿sabes, amiga? Hay una chica que me vio, me canalizó y vio mi vida y le achuntó a todo, le fue súper asertiva y me dijo cosas que de mi pasado, no sé, cosas de mi vida que alguien, nadie más sabe. Y yo como que no la pesqué mucho, po, pero ella me insistía, me decía, oye, deberías ir a verla, deberías contactarla, deberías hablarle. ¿Y qué pasó? Que en ese momento de mi vida, que fue en el 2022, yo estuve en un momento como que me sentí súper triste, donde como que toqué fondo quizás con una situación que me pasó ahí de una relación que tuve amorosa, un vínculo amoroso. Y ahí esto gatilló a que yo quisiera como que me sentía tan abajo, como tan triste, tan mal, como sin ganas de levantarme el otro día, como que cuestionándome todo. Y como que sentí la necesidad de buscar a esta chica, la Angélica, que era la persona que me había recomendado a mi amiga. Entonces dije, ya, no sé, quiero ir que me haga una limpieza, como necesito sacarme esto que siento, esa tristeza, esa pena. Y busqué a Angélica y me hizo una canalización que se llama de alma, espíritu, personalidad, ¿ya? Entonces se llama canalización de la rosa. Ella va sacando una rosa, y con la primera rosa que saca de mi alma, después la otra rosa que saca de mi espíritu y la otra rosa es mi personalidad. Y en ese momento ella me empieza a hablar de mi esencia, de cómo es mi alma, y a mí empieza a hacer mucho sentido, a pesar de que no estaba conectada con mi esencia, estaba muy hacia lo material, hacia lo externo, lo superficial, todo lo opuesto que es mi alma. Me empieza a hacer sentido. Y cuando empieza después a hablarme de los chakras, que tu primer chakra, yo no tenía idea tampoco lo que era un chakra, son los puntos energéticos, yo no tenía idea. Y me dice algo que creo que eso fue lo que cambió en mí algo. Me dice, tu tercer ojo, tú tienes un don, que tú tienes tu mente tienes una mente muy poderosa, y tienes que empezar a trabajar con ella. Y tienes que tener mucho cuidado con tus pensamientos porque tienes una mente demasiado poderosa y como que tienes que tomar este don e iniciar en algo. Y en ese momento sentí que el vacío que yo siempre sentí, al fin tenía respuesta. Te juro que fue así. Yo me acuerdo que me cayeron lágrimas en esa limpieza que me hizo, porque era como que solo necesitaba una palabra, como que alguien me confirmara, sabes que tú tienes un don y hazlo, empieza a unir esto, a tomar acción con esto, es tu don, eres parte de esto. Y para mí, te juro que después de ese día cambió así, no sé, mi vida dio vuelta. Dio un giro total. Yo hacía los 3 días empezaba a escuchar música de alta frecuencia, pasaba todo el día escuchando música de alta frecuencia, empecé a encender incienso, empecé a meditar y como que la meditación la empecé a tomar era como algo tan fascinante que para mí era como ya adictivo de hacerlo todos los días porque me empezaban a llegar como mensajes, era algo que yo no había podido vivir antes porque estaba tan sumergida en lo externo. Oye, Fer, pero ¿cómo empiezas a meditar? Porque yo siempre escucho, no, pues me puse a meditar, dice, pero la meditación no sale así como que me siento y ya camina, tienes que también irlo Sí. cultivando. ¿Cómo empiezas tú a cultivar esa parte de la meditación? Porque entiendo que en esa frecuencia que adquieres cuando estás en una meditación, como bien dices, es cuando te llega esa información, inclusive es cuando ya puedes, como tú dices, canalizar, que es lo que entiendo que hiciste con Gustavo, ¿no? Ahorita vamos a Claro. llegar ahí, pero dime cómo empiezas a cultivar esa parte de la meditación. ¿Fue con esta misma chica Angélica, te enseñó, No, o fue cómo lo sola. hiciste? ¿En serio? Sola empecé a buscar videos en YouTube, Ok. así muchos videos donde me empezaran a mostrar meditaciones, yo cerraba los ojos, de la forma más cómoda. Al principio Ujú. me costaba, no era fácil, pero empecé a poco.
Y hasta que ya era algo que lo hacía continuamente no sentía ya mi cuerpo físico, o sea, estaba tan conectada eh, con la guía de la meditación que al final iba hacia donde quería, donde iba dirigida esa meditación. Por ejemplo, no sé, era una meditación para que hablaba de los chakras, como para alinear los chakras. Y yo iba sintiendo eso en mi interior, iba visualizando, se me venían colores, colores así, con los ojos cerrados, veía imágenes con los ojos cerrados. Entonces ya estaba como en otra fase dentro de la meditación. Yo no sentía mi cuerpo, no sentía mis manos, no sentía nada. Y, y así empecé. Y después, bueno, después de esta canalización que me hizo Angélica, esta limpieza, y yo necesitaba encontrar más respuestas, necesitaba más, necesitaba hacer cosas. Y ella hizo un curso que es de limpieza energética con la cruz de Ankh, que también es mencionada en el libro. Y y hago este curso, me empiezo a conectar con el péndulo. eh, no sé si lo conoces, un péndulo, que, bueno, el péndulo es como para decirte sí o no. Y, y así empecé, con más, empecé a hacer Reiki. Y con mis manos, el curso cuando me tocó hacer la práctica, había una chica de espalda y yo puse mis manos y sentía como el calor de mis manos se desprendía y sentía lo que la otra persona estaba sintiendo, el dolor que estaba sintiendo, el dolor físico, el dolor emocional. Entonces, desde ahí, te lo juro que fue como que me fui en subida como sin parar, porque era algo, empecé a ver la vida de una forma diferente, dije, esto no es lo que nos enseñaron, hay más, o sea, somos energía y no, no es solo de palabra, que es lo que escuchamos siempre, o sea, es verdad, yo lo estoy sintiendo, lo siento en mis manos, siento a la otra persona, la percibo. eh, Saber que al morir no es solamente que, ay, qué pena, y se muere el cuerpo y ahí quedé, no, porque hay mucho más, o sea, de verdad, mi alma sigue, continúa, es infinito, no es algo que termine y ahí quede. Entonces ahí ya empecé a conectar, empecé a ver señales, cuando quería una respuesta se me presentaban las cosas, se me presentaban canciones. Eh, era algo era algo que estaba constantemente. Cada cosa que yo tenía a veces con preguntas, la respuesta estaba en ahí mismo. Y cosas que antes yo no veía, ahora me sentía como en tanta plenitud, te lo juro, así en tanta plenitud dije, esto es una maravilla, la vida es una maravilla, de verdad, es Oye, maravilloso. Fer, quiero preguntarte tres cosas. La primera, ¿sientes que ya en ese momento empezaste a tener esa respuesta de, como decías, de niña, que sentías un vacío, como que sentías Sí. ahí algo? O esa es la primera. La segunda es, empezaste, como bien dices, a recibir muchas respuestas, muchas cosas que te hicieron ir avanzando. Esas respuestas también te fueron dando, ¿cómo te diré? Respuestas, valga la redundancia, a muchas de las preguntas que también traías de niña, ¿sí? Y la tercera es, ¿qué edad tenías cuando empezaste con eso? No sé si tiene hace mucho o hace poco, y cómo lo empezaste a manejar, porque a mí me llama la atención que eres ingeniera y entiendo que trabajas en algo de ingeniería. No sé si... Sí. entonces, son esas cuestiones que dices, híjole, estás en algo muy, muy científico, por así decirlo, y tienes una parte, por lo que estoy viendo ahorita, tienes una parte espiritual muy potente, ¿sí? Entonces, a veces esas convivencias, lo que sirve de ser alguien académico, por así decirlo, es lo que hablamos también hace rato, de que tú al ser más académico eres más analítico, como ingeniero, pues tienes que ser muy analítico, ¿no? Para todo lo que haces, etcétera, ¿no? Y entonces... Eso también te ayuda a reforzar, aunque ya lo traes de joven, como ya lo platicamos, a ver las cosas que te van pasando, ¿no? Pero a ver qué me puedes decir en base a esto que te estoy preguntando. Sí, bueno, cuando partí con toda esta plenitud que comentaba, yo ahí sentí que ese vacío que tanto tenía de niña ya encontró la respuesta. O sea, ese vacío era no poder encontrarme, no poder
conectar con mi esencia. Entonces, ¿qué era mi esencia? Reconocer mis dones, reconocer quién soy, reconocer que tengo, de quién soy en esta unidad, en esta vida, en el universo. Entonces, al encontrar esas respuestas, ese vacío desapareció de inmediato. Yo de ahí dejé de sentir ese vacío. ¿La otra pregunta cuál era? cuántos años Sí, tenías que ahorita cuando empezaste con esto? yo tenía 29 años, ahora tengo 33. Tenía 29 años y en ese momento, si bien, o sea, en ese momento de los 29 igual todo fue muy caótico porque también me alejé mucho de varias personas porque ya no coincidíamos, no teníamos la misma sintonía, ya no resonaba conmigo sus pensamientos, sus creencias. Eh, yo entiendo que hay que aceptarnos como somos, pero también no era como con quienes me quería rodear porque era, pensábamos totalmente diferente. Yo ahora estaba viviendo algo tan hacia nuestra esencia que veía todo el resto viviendo desde lo superficial, desde lo material. Entonces no iba conmigo. Y con respecto a lo que hago ahora, que soy ingeniera de profesión, igual ha sido súper difícil. De hecho, siempre le he comentado a mi hermana que es súper difícil mantenerme equilibrada porque yo de alma, lo mío es la sanación. Es la sanación y lo siento acá súper fuerte porque es algo que amo hacer. Cuando lo hago es a lo que yo me quiero dedicar. Pero también está la otra parte que es lo que estudié y que también es mi sustento económico en este momento. Pero el entorno de todos los ingenieros no creen en esto. Nadie cree en estas cosas. Dentro de mis compañeros, creo que 3 personas son las que saben de esto y creen, pero el resto no. No, me tacharían de loca, de hecho, yo no me siento con la confianza de poder decir quién soy. Entonces me siento un poco desequilibrada. Siempre tengo que mantenerme en eso, en el equilibrio. Trato en mi tiempo libre. Bueno, yo estoy me estoy preparando para ser instructora de yoga. Entonces eso también me permite estar como conectada conmigo, con mi cuerpo, con mi ser. Trato también de tomarme los días para meditar en mi instancia de tiempo libre, hacer limpieza, también que me piden hacer sanaciones y así poder equilibrar toda la jornada de trabajo, que al final igual es harto tiempo de mi vida que hago como ingeniera. Entonces trato de mantenerme ahí, pero a veces se me hace súper difícil porque mi alma me pide algo mientras vivir acá en este mundo, vivir en la tierra, ser humano, se hace difícil y te exigen otras cosas. No, Pero es difícil sabiendo, no, es difícil cuando, ¿Mm? no, dime. ¿no? Es que se hace tan difícil cuando uno ya ve la vida de una forma diferente, cuando ves la vida de una forma distinta, cuando ves que tu entorno lo aprecias ya no de la forma que lo mirabas antes. Entonces, cada vez se hace más difícil eh, vivir aquí en la tierra, ser un humano. Ser un humano no es fácil. Y más cuando ya saben la verdad. Por eso mucha gente a veces trata de no saber la verdad porque es más fácil vivir así. El No, despertar no es un pero momento mi fácil. querida Fer, pero te voy a decir una cosa, estás diciendo cosas bien importantes. Primero, es bien difícil vivir en dos mundos totalmente opuestos, ¿no? Porque la ingeniería es una cosa y la parte espiritual es otra. Y como dices, la gente que está en la parte científica, en la parte académica, pues no, muchas veces no, o casi siempre no conecta con la parte espiritual. Pero me llama la atención lo que estás diciendo, que te estás preparando también para hacer algo en ese ámbito que sí te acomoda, que sí te llena.
Y yo te quisiera preguntar, ¿has hecho ya algo en relación a eso en cuestión de sanación, donde tú empieces a obtener respuestas, resultados que vayan fortaleciendo lo que tú estás aprendiendo? Me cuesta mucho llevar un proyecto de esto, como que atreverme a salir a esto. Creo que lo que mueve más son las redes sociales, el atreverse a hablar. Creo que eso me ha costado hacerlo, dar el paso. Quizás este es el primer paso de el estar hablando en este momento. Pero sí, de boca a boca, se ha pasado el dato de que yo hago limpieza, reiki, sanación. Entonces la gente sí me contacta, pero se van pasando el dato. Es un dato de, oye, conozco a tal persona que hace tal cosa, y así van llegando las personas que deban llegar. Eh, pero sí quiero que esto se expanda. Yo quiero que esto, seguir creciendo en esto, en la sanación, en el Reiki, en la limpieza energética, en las canalizaciones en sí. Y lo de yoga, claro, que es algo que adicional que también quiero hacerlo, pero es algo como extra a todo, como formar un saquito con todas las cosas y poder llegar a más gente así, que esto se expanda. Creo que el yoga ahora muchas personas que quizás no están tan conectadas espiritualmente llegan al yoga por un tema de terapia, de salud, o porque se lo recomiendan, los mismos doctores lo recomiendan. Y a esas personas después puedo llegar también con otros procesos de sanación, quizás decirle, oye, hago limpieza, oye, hago esto, y así que se vaya expandiendo. Esa es como mi idea, que esto vaya creciendo y vaya tomando más forma. Quizás en este momento ahora no estoy en un proyecto, pero sí tengo pensado en empezar ya a hacer videos donde yo pueda eh, informar sobre lo que sé, sobre lo que he vivido. Creo que muchas personas se pueden sentir identificadas con esto. Y, y también de que eh, yo creo que esto quizá aún no lo tengo en este momento, como dije, pero lo siento y yo sé que va a ser así, que yo voy a poder ya irme por el lado de mi sentir, de mi esencia y dedicarme a esto. No sé cómo, no sé cómo voy a llegar ahí, pero yo sé que lo voy a lograr. No, ya te visualizaste. Oye, Fer, las personas que te ven, ¿lo haces de manera físico o también lo haces online? De ambas. Hay muchas personas a mí la distancia no existe el tiempo ni la distancia. O sea, yo he podido trabajar perfectamente haciendo limpieza energética sin conocer a las personas ni nada de forma online. Porque al final es eso, sí, uno trabaja con la energía de las personas. Así que de ambas maneras lo he hecho. Mi hermana tiene levantada la manita. Que también ha hecho canalización a mi abuelito que no está en este plano, que él desencarnó, entonces tiene esa capacidad mi hermana también. Obvio, sí, con Gustavo lo canaliza él, pero de contactar con gente que, por eso dice, no importa el tiempo, la distancia, el No espacio, existe eso, no no existe, hay sí. impedimento. No hay ningún impedimento, claro, cuando trabajas con todo esto, energía espiritual. Sí, eso quería. Pero quiero decirles, bueno, ahorita vamos a entrar a la canalización que hizo con Gustavo, porque se nos está yendo el tiempo rapidísimo. Sí. Esto está muy bueno, está bien interesante. Y la verdad, para hacer su primer podcast de Fer, lo está haciendo con calificación de sobresaliente, así como ese, en su parte académica. Pero bueno, de una otra manera, pues tú también, Aurora, veo que las dos pues tienen esa habilidad, ¿no? Porque tú realmente, Aurora, tú canalizaste a Gustavo y de ahí es donde has recibido mucha información que culminó en el libro de Maserati. Por eso, amigos, les recomiendo que vean nuestros podcasts, pero también que compren el libro, porque el libro tiene el doble de lo que vimos ahí en los podcasts. Y bueno, ahí está la portada para que vayan conociendo. Y aparte, bueno, vamos a poner, como siempre, los datos para que contacten a Aurora, porque ella es, como ya dije, es todo. Ella distribuye, ella publicita, ella entrega cuando se puede y si no, ella manda, hace todo. Ella es
todo lo de más Cerati. Pero bueno, yo quiero preguntarle a ver, porque pues obviamente aquí viene una parte bien interesante, ¿no? Que canalizaste a Gustavo Cerati. Yo quiero Ujú. saber cómo se da eso, pero primero te quiero preguntar, antes de canalizar a Gustavo, ¿tú ya habías canalizado algo más? ¿O fue la primera vez que canalizaste? ¿O cómo estuvo así el asunto ahí? Porque entiendo que cuando empiezas a entrar en la parte espiritual, pues todas esas cosas que te llegan, esas imágenes, pues ya es canalizar, ¿no? Eso ya empiezas Mm. a recibir información. Pero a ver, platícame esa parte y cómo llegas a canalizar a Gustavo. Sí, ¿cómo fue? A ver, yo me acuerdo que mi hermana me empezaba a contar la historia y ya cuando yo ya estaba metida en lo espiritual, ya había pasado por mis procesos, ya estaba conectada, digámoslo así, y, y ahí empecé a... ¿Vos recuérdame? Porque yo me acuerdo que una vez nos conectamos, hicimos como una canalización juntas, como para recibir alguna respuesta, y yo te decía como que no, como que ya... eh, queríamos como una respuesta, pero cuando estabas escribiendo el libro, ¿te Es acuerdas? que hubo, mira, no hubo muchos momentos en que mi hermana lo canalizó él porque siempre yo tenía como respeto, decía no lo quiero molestar, no era como feña, canalízalo. Una vez, claro, hubo una oportunidad y antes de una canalización que va en el libro que cierra todo, pero antes de eso hubo otra oportunidad que yo me acuerdo porque mi hermana cuando canaliza desencarnados tiene que prepararse, poner una velita blanca, ¿te acuerdas? Como con una No, semana de sí, anticipación. Entonces ahí fue como la primera vez que era como preguntarle si faltaba algo del libro. No me acuerdo yo exactamente tampoco me acuerdo para qué lo exactamente. canalizamos, porque era como que yo me sentía intranquila, creo, como que más, si venía algo más, porque yo nunca sabía cuándo el libro iba a terminar. Sí, pero sí tuvimos un encuentro, sí, que fue Pero ese, ese encuentro fue como, no fue como pero fue, el siguiente. no, no, Ahí no, fue. fue más sutil, fue como en el comienzo de cuando yo estaba conectándome, y ya me acordé. Claro, yo le dije a mi hermana ya, hay que con 7 días de anticipación lo vamos a citar. Entonces Una llegó el cita. día, una cita, yo me puse audífonos porque es como la forma de concentrarme, sin ruido externo, y cerré los ojos con el living, me acuerdo. Y ahí le dije, ya llegó, porque yo sentí su presencia. Yo sentí, me acuerdo, su presencia, y ahí fui a la pieza contigo. No, no sé si Sí, te acuerdas. Me dio cara sí, sí, de estamos pregunta. allá en... Sí. Sí, y ahí empecé y le hicimos preguntas como, ¿está bien? ¿Cómo lo estás haciendo? O, teníamos unas dudas, parece, de una información que te había llegado, como algo Sí. así, pero era como muy, no fue como tan directo como la otra canalización. Quizás como que costó más, yo igual estaba como un poco, Más dudaba mucho confianza, de yo mí, creo. Sí. de lo que yo hacía, como que estaba a veces en duda, por este desequilibrio que te digo que se me da con mi día a día de trabajando como ingeniera y lo otro, entonces como que a veces desconfiaba un poco de lo que yo podía canalizar. Dado eso, esa fue como la primera interacción, pero no fue tan potente, la verdad no. Yo me acuerdo que sentí su Canalizaste. presencia. Gustavo igual siempre ha tirado como señales de por medio. Por ejemplo, me acuerdo que una vez yo estaba pasando por una situación un poco crítica donde quería como respuesta y él con una canción pasé justo por una parte y estaba tocando una canción que, bueno, no voy a decir la frase, pero bueno, esa frase hizo que fuese el mensaje preciso que necesitaba en ese momento. Fue como que me estaba hablando a través de esa canción. Y así ha pasado en muchas otras ocasiones, a mí, como por sí sola. Entonces, creo Ah, que él igual ha buscado una forma de conectarse también. Y también, bueno, creo que esto pasó posterior al libro, también he recibido algunos mensajes que se lo he dicho a mi hermana, que en algún momento quizás
lo cuente, pero que son más como cosas relacionadas como a la distribución del libro, cosas así como la importancia que tiene el libro de expandirse, de, de distribuirse. No sé, había como un tiempo como que necesitaba que fuese pronto Sí. el lanzamiento. Eh, pero bueno, volviendo a la pregunta y enfocándonos en cómo fue el momento de la canalización, que fue súper potente, la que se menciona en el libro. Yo me acuerdo que ese día mi hermana igual tenía como, estábamos en la pieza, estábamos con los cuadros, estábamos hablando del libro. Sí. Ah, Inicio del 2025 por si acaso. El libro ya estaba pero hace... Pero ¿Mm? puedo mencionar otra cosa. Es que una vez estábamos en la pieza hablando Depende. del libro y que se llegaron y apagaron la luz. La apagaron y la encendieron. Y estábamos hablando del libro y dijimos, Ah, ay, sí, Gustavo. sí, sí. Sí, porque al principio mi hermana cuando pasaban las luces no creía, pero ya después, como pasaban delante de ella el tema de las señales luminosas, ya Y creía. Y era en esta parte. oportunidad fue fuerte, fue muy fuerte, fue previo a la canalización, porque la luz la encendieron, se apagó, se encendió, se apagó, así. Y de hecho Sí, yo me acuerdo que te digo, Feña, anda, anda a ver si se quemó y ella la va a tocar y la luz enciende. Y fue así un juego de luces, pam, 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 como unas 4 veces, fue sí, fuerte. Sí, sí. estábamos en la... Se había Y ido las, ese... Se había sí, las olvidado dos, ese pasado. las dos quedamos así, ah, Gustavo, y nos reímos. O sea, no Sí. nos dio miedo ni nada, pues ya No, sabemos que es fue él. como Así. justo. Y nos pasa que cuando estamos las dos, como que es más Se potente potencia más la la energía. conexión, como Sí. que nos han pasado más estas cosas así de, sobre todo con las luces, Sí. sobre todo con las luces. Pero Sí, bueno, de hecho ahora, es que antes de contar la última, quiero decir algo. Que cuando fuimos a Puerto Williams, eso quiero contarlo. Mi hermana tuvo un sueño con Gustavo antes del viaje. Viajamos ahora en julio. Que fue donde vivimos cuando niños, por eso era un lugar muy importante ir para allá. La Feña tenía 1 año, yo 5, pasaron más de 30 años que nunca volvimos. Y mi hermana tuvo un sueño con Gustavo, cuéntalo, ah, sí, porque, porque después cuando llegamos allá pasa algo, pero cuenta primero el sueño. sí, yo soy, para mí los sueños es meterme a un mundo, yo digo el mundo de los sueños, porque para mí son súper potentes. Son muy, lo siento mucho, como que los vivo así como que fuera mi vida. Entonces, siempre me quedan muy registrados los sueños y me acuerdo que soñé que íbamos a Puerto Williams y soñé con que veía a Gustavo, así como un poco, como que me miraba, sonreía así y él seguía caminando como que miraba hacia atrás sonriendo y decía, yo igual voy a Puerto Williams. Y llevaba una chaqueta azul y un pantalón, un buzo azul, rojo. Era así como o al revés los colores, pero eran así una chaqueta así de nieve, Sí. como, claro, y con un gorrito de lana. Y Ah, como que se reía mientras miraba hacia atrás. Y eso era como que veía un poco difusa su imagen, pero se veía que era como con un fondo así como de desenfoque, así como cuando estábamos al principio, como un fondo de desenfoque. Y, y yo desperté y le conté a mi hermana, le conté, que no iba a acompañar a Puerto Williams, sí, que iba con nosotros. sí. Entonces íbamos en el avión y yo le dije, Feña, antes de aterrizar en Punta Arenas, porque para llegar a Puerto Williams hay que pasar por otra ciudad, Punta Arenas. Me dije, ya, Feña, en algún momento nos vamos a bajar, tiene que haber una señal de Gustavo si nos está acompañando, no sé, una canción, alguien con una polera, algo en el aeropuerto. Y le dije eso, lo dije en voz alta, antes de aterrizar. Y después aterrizamos, tomamos un taxi, y en el taxi de repente escuchamos que está sonando una canción de Gustavo, no de Soda Stereo, de Gustavo, y la canción se llama Déjà Vu, que dice, veo las cosas como son. O sea que habla de un tiempo pasado, algo que vuelves a vivir, un déjà vu. Y ahí yo le digo, Feña, Gustavo, ¿y tú, Gustavo? Y de hecho grabamos ese momento, hasta mi papá, Sí, oh, está sonando en la radio, sí, porque justo que vamos a un lugar donde viví cuando niña, vivimos, era un verdadero déjà vu y pudo haber sido cualquier otra canción, o sea, ¿qué probabilidad hay de que justo suene, más encima, Cerati, en un taxi cuando vamos llegando a ese lugar que era sí. recordar todo lo que vivimos en la infancia?
Entonces lo que Sí, dijo la Peña del sueño se corroboró, de eso de que nos estaba acompañando y nos dio la señal ahí. Interesante, así fue. pero como bien dices, es una coincidencia. No, no es una coincidencia. No, por eso digo, es una No existe. coincidencia que difícilmente puede ser coincidencia más que nada por el nombre. Y como bien dices, y hay que recordar que ustedes iban con sus papás y Sí, estuvieron ahí, pues como dices, después de muchísimos años de no haber estado, y realmente era un déjà vu, ¿no? Es regresar, el déjà vu es aquellos recuerdos de nuestro pasado que regresan y fueron a hacer eso, ¿no? A fin de cuentas, fue un déjà vu muy bonito porque sí, fue físico, fue en vivo, supongo que recorrieron lugares donde acostumbraban ir todo, sí, de ustedes de niñas, de chiquitinas, y tus papás y demás. Ha de haber sido un viaje muy, muy bueno. Pero bueno, ¿y sí. luego qué pasó? No, No, fue eso eso. fue un paréntesis. Sí, quería Fue un contar, antes paréntesis. de llegar a un mensaje para mí y para la feña, y es como el más potente de las canalizaciones, porque Sí. como dijo mi hermana, en la anterior de la velita blanca ella todavía no estaba tan segura, fue más tímida esa canalización. Mm. Y ahora por lo que yo sé, que me han dicho por ahí, a Gustavo hay que hablarle firme. No es como que sí que no, le gusta que le hablen directo y fuerte. Así que Sí, en esta otra canalización estábamos leyendo el final del libro y de hecho yo voy a contar porque tengo el mejor memoria contexto. que mi hermano. Me acuerdo de todos los detalles y me acuerdo que estaba leyendo, era ya el 2025 a principio, yo estaba leyendo el final del libro porque no sabía si ya estaba terminado o no. Y ya había pasado lo del juego de luces que te dije, eso que se encendía, se apagaba. Y decía, ¿esto será el final del libro, Feña? ¿Querrá esto, Gustavo? ¿Qué más falta? Que ya era con temas bien profundos. Me acuerdo de toda la parte de los templarios, de los cátaros, todo eso. Y ahí de repente yo tenía un cuadro de Gustavo, el que se llama Bocanada, 13 Bocanada, lo tenía ahí en mi dormitorio. Y, y tomo el cuadro y se lo pongo a mi hermana, le digo, dile, pregúntale que si está bien o no, pero así como enojada, ¿entiendes? Como, ya, Gustavo, esto no es, porque yo de verdad ya estaba en un punto ahí de, no, como decimos acá, chata, estaba cansada, no quería más. Y así fue como con un poco de rabia, así, enojada, y parece que a él le gusta así, que le hablen así. Entonces, ahí, sigue. Y ahí vengo yo. Sí, bueno, yo en realidad no pensé que estaba enojada, yo lo tomé como, de hecho me reí porque O sea, fue como pensé ya, ay, sí, que como estabas ya, molestando. Y sí. ahí tomamos el cuadro, yo me acuerdo y dijimos, ya, pues Gus, danos una señal. Y después dejamos el cuadro, que para mí ese cuadro es súper potente, transmite así como una energía así bien fuerte, así que Portal. era parte de esto. Y, y bueno, yo empiezo a sentir mis manos así un calor, igual que cuando hago las sanaciones o me conecto para hacer limpieza energética. Entonces empiezo a sentir calor, calor y le digo boba, porque así nos tratamos, boba. Le digo boba, ¿sabes qué? Siento calor en las manos, parece que voy a canalizar. A ver si hay un mensaje esperando, una notificación. Y Un WhatsApp le está llegando. claro, un WhatsApp, un correo, ¿no? Y mi hermana me mira así fijamente y se acerca a mí y me queda mirando así y me dice, ya Te dime, toqué la mano. ¿qué cosa, qué cosa? Y me pone el cuadro encima del ojo y yo le digo, no, pero así no puedo. Y después, y después yo cierro los ojos y me trato de concentrar, pero mi hermana, yo no sentía que mi Ansiosa. hermana estaba así encima mío mirándome, entonces me colocaba nerviosa. Así que le dije, ya, espera, deja ir al living y necesito estar como sola, sin ruido, me puse los audífonos para concentrarme con cancelación de ruido. Y en ese momento me senté, así apenas me senté en el living, ¡pam! Me empieza a hablar Gustavo. Eh, y cuando hablo de hablar, yo lo veo a él yo con mis ojos cerrados, no es que yo lo vea físicamente, sino yo estoy con mis ojos cerrados y yo veo la imagen de Gustavo
y que me empieza a decir las primeras frases, que no sé si las va a decir o eso es para que quien lea el No, libro, pero es que muy bonito, dice, o mejor cuéntalo y después al final porque cuenta cómo fue la sí. experiencia para ti. Sí, Claro, sí. entonces, bueno, yo empecé me llegaron esos mensajes y me fui rápido donde mi hermana porque empezó a hablar como bien rápido, entonces no es como, yo tampoco voy a retener los mensajes, pues no, en ese momento ya estoy como en una sintonía, igual que en la meditación, donde tú ya estás como en otra parte, en otra fase, ya sales de tus pensamientos, de más o menos de sí sentía mi cuerpo y todo, pero ya no estaba conectada con la realidad, con lo que pasaba en mi entorno, sino estaba ya en una fase más de conexión, sé, con lo espiritual, estaba como en otra dimensión. Y empieza ahí Gustavo a dictarme y a expresarse así, y me movía las manos, me decía gracias, gracias, y ya está, ya está todo listo, ya está. Y expresaba así, expresaba sus manos como, ya está, ya está. Yo lo escuchaba con un tono argentino, no es necesario que... yo creo que cada canalizador lo percibe de la manera en que uno lo conoce o cómo le llega el mensaje, pero sea como sea, el mensaje es el mismo, o sea, me refiero a que da lo mismo como uno lo interprete. A mí me llegó como con su acento argentino y yo lo visualicé con su aspecto ya mayor, como ya cuando, no sé, tenía como en el disco Fuerza Natural, más o menos por ahí, creo más o menos como en esa edad. Casi 50. Claro, sí, casi 50. Y yo lo veía así, agradecido, con mucha Algunas gratitud. palabras, las que te decía. Sos mi estrella dorada, sos mi estrella dorada. Y movía sus manos así, así Entonces, como de gratitud. Y también hacía, me quedó muy grabado esta parte cuando hacía así. Gracias, es que ya como que ya estaba tan perfecto todo, ya está todo tan dicho que estaba así, así como, ¿qué, qué más da? ¿Qué? La gente quedará perpleja y abría los ojos y con felicidad, así. Pero ya está todo dicho, ya no hay nada más. Sos mi estrella dorada. No sé qué más decía porque en sos este un momento me ángel, cuesta, querida. Vos sos el sí. foco. Cuando Sos un decía ángel. sos un ángel querida o esas palabras que iban más hacia mi hermana, él lo decía con mucha gratitud, sos mi ángel, así como eh, era de gratitud y amor, ¿no? Era como, esa era la vibra en ese momento, era amorosa, era de amor, de gratitud, de sentirla así, de sentirse muy orgulloso, como cuando un papá se siente orgulloso de su niña, era como algo así la sensación que me quedó a mí de cómo él se expresaba. Entonces yo lo vi con esta alegría, con este movimiento de mano, haciendo así. Y mi hermana empezó a escribir en el computador, menos mal tenía el computador al lado y empezó a escribir, porque yo en ese momento no es No entendía nada. que Gustavo ocupe mi cuerpo físico y que empiece a hablar a través de mí, no es eso, sino que él empiezan a llegar como mensajes, como si me hablaran como en los sueños, cuando uno está soñando y es algo así, es como cuando uno sueña y alguien te habla, y es algo así parecido más o menos, como yo lo percibí. Y me iban llegando entonces esas palabras y yo le iba diciendo a mi hermana, le iba dictando. Que ella empezó a hablar Eh, en argentino de la nada, entonces yo estaba, no claro, entendía porque yo qué le llegué, me pasó a mi senté en la hermana. cama, Estaba así bien. sí, yo me senté en la Sí. cama a hablar y no paré hasta que como que ya estaba dicho el mensaje, hasta que abrí los ojos y claro, vi a mi mamá que de repente me estaba mirando por ahí en un rincón También dos y mi mamá. y yo como venía como bajando de esta sintonía, llegué y me asusté un montón, entonces al final como que ya me desconecté, fue como una desconexión rápida con Sí. Gustavo, pero en ese momento yo estaba en ese trance de verlo a él, de escucharlo, veía cómo movía las manos, cómo estaba tan Estaba tan agradecido contenta.
Es que él hacía como que está perfecto, ya no hay nada más, así como que, ¿qué? Ya lo hiciste. Así ponía los hombros, así, tal cual como lo estoy tratando de hacer ahora. Es como, ya lo hiciste, ya está así Ah, como estaba, como lo querías, como ya lo logramos y ya va a pasar esto, la gente quedará perpleja y eso es muy fuerte porque está pasando, la gente está quedando perpleja, de verdad. Y yo pensé que perplejo era, ay, emocionado, asombrado. Y perplejo es confusión, es duda. Y es así. Y de hecho dice en el mensaje, la gente quedará perpleja, no puedo decir más, pero vos ya lo verás. Todo eso, mm. el mensaje es largo y mi hermana me lo decía todo fluido. Sí, y todo eso lo anoté, pero no quiero matar la sorpresa del libro, lo digo, ¿no? Ah, No, no, pero no. una parte dice eso, dice, la gente quedará perpleja, no puedo decir más, pero vos ya lo verás, sentilo, porque esto se viene en grande. Ya sabes dónde ir, yo te guiaré. Ponele bueno que esto recién comienza. Vamos, vamos, querida, soltá todo y seguí cumpliendo el plan. Ya estás en el camino y no pararás. Ya está, es lo que es y nada más. Gracias, gracias. Leí Pues, una parte, no todo. bueno, a ver, lo interesante aquí, como bien platican ustedes, es que Fernanda estuviera canalizando y tú estuvieras ahí, ya te imagino, escribe y escribe y escribe y escribe, porque pero eso es muy interesante, ¿sabes por qué? Porque muchas veces cuando pasan estas cosas que lo escuchas, hay cosas que seguro se te van a ir, ¿no? Porque de repente si es tanta información, pues te quedas con lo que más consideras que se te quedó. Ahora, Fernanda, eh, yo ahorita en unos momentos vamos a tener un podcast, vamos a hablar de un vidente que ya no vive, que Julio Montalvo, y él cuando hacía este tipo de situaciones, él decía lo que, de una otra manera, lo que está diciendo Fer, que cuando él transmitía, decía, yo no sé, sí conservo algunas imágenes, como lo dice Fer, pero yo no sé, yo no me acuerdo después qué dije. Yo hablo, doy la información, pero si después me dices, oye, es que me dijiste esto, no lo sé. No lo sé, no te guardas toda esa información, sino ahorita como platica Fer, guarda las imágenes porque es lo que estás viendo, veo que recalca mucho Fer esas actitudes de Gustavo, ¿no? De sus manos, de sus expresiones, etcétera. Pero qué interesante que tú, Aurora, estuviste ahí anotando y, hombre, pues el pedacito que nos leíste, pues sí está potente el mensaje. Pero bueno, yo quisiera preguntarle, Fer, ¿con qué te quedas de todo esto que estás, no sé si has canalizado otras cosas, más bien a otros seres, porque otras cosas sí, seguro sí, imágenes y preguntas que tú misma te haces que a lo mejor tienes respuestas, pero ¿has tenido algún otro tipo de canalizaciones así con otras personas? Bueno, hablabas hace rato, Aurora, de tu abuelita. de mi Y abuelo, los seres sí, azules también, cuentan. de mi abuelo. Sí, la verdad, como que en ese tipo con personas que ya han trascendido con esas almas, como que no lo he hecho mucho, lo he hecho como pocas veces, porque creo que cuando quiere llegar el mensaje, llega, como Gustavo lo hizo, cuando quiso transmitir su mensaje. Pero sí lo he hecho, por ejemplo, cuando quise contactar a mi abuelo, yo lo sentí su inmensidad, su ser, yo me acuerdo que empecé a llorar y es de la misma manera. O sea, él me empieza a decir cosas, pero como yo ya no tenía que transmitir un mensaje, eso como que yo lo iba guardando hacia mí, como sintiéndolo más que nada. Eh, y lo otro que mi hermana mencionaba de los seres azules, que yo hubo un momento donde tenía mucha desconfianza de lo que yo estaba haciendo, como que a veces dudaba de mis dones o de mi percepción y hubo una noche que eran como, bueno, no voy a decir la hora todavía, pero yo estaba durmiendo y sentí un grito fuera, un grito así fuerte. Y me despertó, me levanté de la cama, fui a ver qué pasaba. Yo estaba sola, viviendo y me llamó la atención. Entonces fui a acostarme nuevamente, cerré los ojos y en eso que cerré los ojos empiezo a ver un ser azul.
Y yo sé que esto puede ser como muy loco, pero vi a un ser azul, alto, era sin pelo, no tenía pelos acá en las cejas, tenía ojos rasgados, grandes, como eso, como los grises, como los marcianos típicos que uno ve en películas, lo que sea, pero estos ojos eran como de nosotros, igual que los humanos, solamente que rasgados. Eran así igual con una pupila, todo, y grandes, y una boca pequeña, la nariz pequeña. Eh, y tenía algo acá en el centro, como algo brillante. Estos seres azules eran con una luz entre alrededor como un poco blanca y azul completo. Era como una mezcla entre azul y blanco el color que se daba, y muy brillante. Y así empezaron a sumarse más alrededor. Yo vi que eran muchos seres. Y yo decía, que estoy viendo? Porque yo estaba despierta, no estaba soñando. Entonces abro los ojos de nuevo y los vuelvo a cerrar y los seguía viendo. Entonces yo quedé así como sorprendida porque yo ya sabía que a mí me salió que yo era de Sirio, mi semilla estelar, que eso es como otro tema más, pero mi origen estelar es Sirio. Y eso fue, para mí fue una confirmación de ellos, de que ellos me estaban diciendo, confía, no estás viendo a nosotros, tú puedes, eres capaz de todo esto, nosotros estamos contigo acompañándote, mira, no estás sola, estás acompañada de todos nosotros, y de toda esta familia que es tu familia. Y eran muchos, o sea, eran muchos. Y yo le dije a mi hermana apenas desperté, o sea, porque después volví a dormir, que dormí como 2 horas, me levanté y le conté, le dije, mira, soñé tal cosa, y empecé a buscar imágenes, como a dibujar, que yo no tengo la habilidad de mi hermana, así que no dibujo bien, pero empecé a dibujar lo mejor que pude para más o menos indicar cómo era. Y, y bueno, eso fue para mí el mensaje de confía, no estás sola, no estás sola, esta es tu familia y sigue. Y esa fue mi fuerza para empezar a seguir y a tomar más fortaleza en lo que soy, con mis dones, y a seguir con esta sanación, con esta expansión de amor que al finalmente es, el hacer terapias holísticas es esto, expandir el amor. Y lo mismo que quiere transmitir el libro finalmente, el amor. Sí, Todo se trata del amor. pero tengo que decir también esta parte de que pues lo único que te falta creo es darle forma a todo, como tú dices. Pues, obviamente estás ahorita en dos mundos donde en medio chocas, ¿no? Cuando te pasas uno al otro, ¿no? Y regresas. Pero creo que está interesante todo lo que platicas tú, esa habilidad que tienes de irla incrementando, de irla dominando, de irla ordenando y de irla ya practicando cada vez más. Y aquí lo importante es que esa habilidad que tienes, Ver, por lo que comentas, es poderlo aplicar a la gente, ¿no? Creo que este don de la sanación, creo que es muy importante que lo puedas hacer porque va a ser un beneficio para la gente, pues no nada más la que te rodea, ¿no? Sí, la gente que te Mm. pueda contactar y que tú puedas, como te digo, ya dándole forma a esto que por lo poquito que has platicado ahorita, realmente en hora y media que llevamos, pues la verdad es muy potente tu potencial. Ahora sí que creo que nada más es cuestión de irlo fortaleciendo, irlo practicando y, pues seguir adelante. Por esta parte, pues te agradezco mucho ver que compartas esta parte, porque bien dijeron las dos cuando estábamos empezando, cómo de repente es difícil platicar de estas cosas, porque nunca falta la gente que te tira como que ya andas en otro planeta, ¿no? Entonces, pero no hay que hacer caso, hay que seguir, porque realmente si tenemos una función cada quien en nuestro mundo, en los conocimientos que tengamos, los dones que tengamos, como el caso de ustedes, pues hay que seguir, no puede uno detenerse por la gente que, no, ahora como en todo, como dice en la viña del Señor, hay de todo, hay bueno, malo, regular
gente que apoya, gente que empuja y gente que se te cuelga para como los cangrejos para que no subas y no avances. Entonces lo importante es seguir adelante, ¿no? Pero bueno, yo quisiera para ir cerrando porque nos vamos a quedar como siempre con, yo creo que Con más. voy a tener que invitar otra vez aquí a mi querida Fernanda y Aurora, porque pues yo creo que todavía falta que nos platiquen pues qué ha pasado desde la última vez que estuvo aquí Aurora, en el 26 de mayo con esto de Cerati, pero yo entiendo que siguen pasando cosas, ¿no? Y sería interesante un poquito más adelante que nos puedan venir a platicar también qué sigue pasando eh, con esto de Cerati, porque obviamente ahí hay una conexión que seguirá no sé cuánto tiempo, pero ahí sigue, porque yo recuerdo perfectamente que decía Aurora cuando estábamos con los libros, que ella dijo, bueno, ya cuando aquel libro, ya a lo mejor ya voy a descansar, ya me voy a relajar, y, y pues creo que ha sido todo lo contrario, porque pues no por la promoción nada más, ¿no? Sino porque obviamente entiendo que debe de seguir recibiendo información y me parece muy interesante esta combinación que tienen ustedes como hermanas con ese, porque tienen dones que tienen que ir cultivando. Y yo nada más quisiera puntualizar, mi querida Aurora, porque hay gente que a lo mejor no está viendo por primera vez, pero Aurora pinta. Entonces, cuando habla de que le enseñaba a Fernanda que le ponía ahí en la cara un cuadro, es uno de los cuadros que Ah, pintó era un cuadro Aurora. de pintura, sí. Pero pues si puedes describir cuál era el cuadro, que bueno, ya lo pondremos por aquí para que lo vean Ah, físicamente, pero ¿de qué trata el cuadro? Porque aquí Aurora pinta cuadros de Gustavo Cerati, pero que ha pintado de otros artistas, no, entonces, y le salió, bueno, vean los podcasts, ahí está toda la historia de cómo se empieza a dar esto de la pintura con unas pinturas que le regala su papá. no tengo acá. Pues si lo tienes para que lo vean en detalle. Voy a acercarlo. Ahí está. Ese es el que le puso ahí Excel. hasta el iris de los ojos a mi querida Fer. Así se lo puse en la cara. Tal cual. pa- para que sepan. Pero bueno, Aurora, platícame ahorita, eh, ¿qué procede ahorita más adelante con esto de No Gustavo sé, Cerati? Porque yo entiendo no lo sé. porque ahorita me estás hablando de ese mensaje y me dijiste que pues si lo leías todo lo guardabas para el libro, pero ¿qué vas a hacer otra cosa, otro Ah, libro? ¿Qué vas a hacer no, ahí? no quiero ¿O hacer vas a otro hacer? libro. Eso No, no quiero. suficiente. Mira, yo no sé, me han llegado mensajes de varias personas igual que no, como te digo, que no me conocen y se van uniendo a esta misión, así como otros se van, otros llegan. Porque este libro, como un libro que Alquímico va purificando el camino. Por eso te decía, la gente quedará perpleja, no puedo decir más. Ese estado ha hecho que muchos no crean, lo cuestionen, no le interese, o a otros, todo lo contrario, los acerca y quieren seguir acá acompañando, expandiendo este mensaje. Ha llegado harta gente linda y otra vez esas personas también se da un poco esto del juego, de ya llega un mensaje, pero no sé qué hacer con ese mensaje, qué querrá decir. Llegan varias piezas sueltas que no sé dónde me llevan, porque también sí, yo tengo por ahí ciertas hipótesis de que hay temas que no terminaron para mí por cerrarse completamente y estoy como abierta a recibir las señales, porque yo sí, ahora no me cierro a nada, o sea, si veo algo ya sé que es Gustavo. Em, pero no sé dónde voy porque prefiero no tener un objetivo en este momento claro. O sea, mi objetivo es expandir el mensaje, eh, expandirlo y no solamente con el libro en físico, sino que en instancias como estas, tener canales abiertos donde yo pueda contar la historia porque, no sé, nos falta la gente que puede decir, bueno, y si está expandiendo un mensaje, ¿por qué no lo... No, una persona me dijo, ¿por qué no regalas el libro? Y el libro es mi obra de arte, es como una pintura, no regalo mis pinturas,
Pero el mensaje sí, el mensaje está liberado. Vengan a ver todos los capítulos de Abriendo Círculos. Son 4 sesiones de 8, ¿cuántas horas cada uno? Está todo. El tema es que quien lo quiere conocer tiene que ir a verlo, obviamente no va a estar así, porque es parte del autodescubrimiento, de este camino de donde tú te vas explorando, vas buscando información. Entonces el mensaje está, el mensaje yo lo vengo a entregar al mundo, no es algo que esté para algunas personas, no, está en esta misma plataforma, en otra. Pero de aquí a hacer otra obra de arte como mi libro, que para mí eso le gana a cualquier pintura, a cualquier cuadro, que lo que sea, de lo que todo lo que yo he hecho, no, nada lo supera. Para mí el libro es todo, todo en términos de autorrealización artística. Porque lo hice con un ser que no está en este plano, o sea, imagínate que no, ya ni siquiera lo llamo un libro, es un puente, un puente que conecta dimensiones. Entonces, en base a eso, pensar en otro libro, no creo, porque nada le haría el peso a este libro, ni siquiera otro libro mío, imposible, porque esto como respondió a algo planeado, un pacto que, donde todas las piezas confluyeron para llegar a un video de Gustavo, donde en el video yo entendí esta misión. No, o sea, ya está, es lo que es y nada más, dijo él mismo a través de mi hermana. No, y Entonces, lo decía Fer, ¿no? sí, eso, lo dijo mi Cuando hermana. esa Ya está, expresión ya está. de Gustavo Así, de decir ya está, o Ya sea, está. ¿no? sí. No, ya está, ya es el libro. Para mí es el libro ahora. Si es que quisiera, no sé, algo, dicho todo el rato, yo ya estoy entregada, soy un instrumento. Pero eso mismo de ser un instrumento a mí me dificulta mucho la existencia acá, pues si bien no estoy como mi hermana en el sistema, porque no podría, no tolero ya estar ahí, también me siento súper en esta doble vida, un poco como por un lado la misión, por otro lado este cuerpo, este avatar que igual está acá viviendo, igual tiene necesidades humanas, pero no me gusta la vida humana, de verdad. Estoy como ya, no sé, totalmente ajena a este mundo, no me llama la atención nada. Me siento en esa fase ahora, como todavía no integrada, disociada, despersonalizada, como no tengo como tampoco un plan acá concreto por lo mismo, porque sé que esto está siendo guiado, entonces como donde me lleve, yo me entrego. Pero eso, como te digo, también tiene algo en contra de todo lo que involucra estar en este cuerpo. Ves que para mí se me desestructuraron todos los planes, pues las carreras que yo estudié, todo lo dejé de lado por estar en esta misión y eso también tiene ese componente, como te digo, de la propia autorrealización personal, de ciertas metas humanas, ciertas cosas. Entonces el mundo ya como que se disolvió y tengo que volver a integrarme acá en mi mundo, pero con todo esto. Es difícil, ¿eh? Para mí es súper difícil, muy difícil. Aunque tú me puedes ver que yo hablo harto, quizás doy entrevistas, pero lo hago porque me pongo, como dice la feña, igual yo siento que me pongo como la máscara. O sea, no es que no sea yo, pero como que me pongo en este personaje que habla, que cuenta todo, que se ríe, pero en realidad no es que yo ando así por la vida, porque más me siento ida, me siento como volando, flotando más que acá. Pero sí lo hago con amor, todo lo que expreso, porque si no sería fácil igual quedarme callada y no decir nada. Lean el libro, punto. Que es lo que yo pensé en un momento. Yo dije, voy a hacer el libro y me voy a esconder, lo voy a dejar que se mueva solo. Decía, no, si total con el libro ya se va a mover solo. Mentiras, yo tengo que moverlo. Entonces no había contemplado esa parte de tanta energía que requiere y eso involucra, como te digo, esto, puede tener que poner la cara en el sentido de también contar todo como lo siento, porque como soy expresiva, igual lo voy contando de verdad, esto es lo que siento, esta emoción, pero en mis estados de soledad no estoy todo el rato riéndome, pues estoy cuestionándome la existencia, estoy tratando de sobrellevar esta realidad. Creo que las instancias de poder hablar también me sirven un poco para no irme a esa soledad tan en extremo, pero ya cada vez me gusta estar más sola. Me encanta estar en la casa, me encanta estar encerrada, no me llama la atención nada, nada. Con mi hermana éramos súper buenas para salir antes, muchos años antes. Y ya ahora, ¿qué? Las dos si nos juntamos tampoco para salir, no. No, la feña está un poco más obligada por el mundo en el que está, el trabajo, la obliga, la lleva a eso, a relacionarse con más gente, pero yo
Yo son contadas las personas con las que puedo interactuar mucho, como te digo, pero de ahí hacer vínculos profundos, no, porque realmente no me nace, no se me da, no me interesa. Suena medio feo, pero muy pocas las personas con las que me interesa, porque también tienen que conectar con esta historia. Si no conectan con esta profundidad, para mí no, soy muy intolerante con eso, como, como que no tengo mucha, la verdad, no sé, como, ¿cómo decirlo? No sé cuál es la palabra, pero siento un poco que pierdo el tiempo mi tiempo, estar como hablando de otras cosas superficiales que realmente en este momento de mi vida a mí no me hacen sentido. Entonces, gastar mi energía en otras cosas, prefiero estar encerrada pintando. Eso sí, estoy ahora volviendo a pintar y la pintura para mí es todo, es mi punto de anclaje a la tierra. Eso es lo que tengo proyectos sí artísticos de poder vivir del arte, vivir de la pintura. Es que yo amo pintar y como te digo, me sana, me ayuda mucho. Entonces, estoy enfocada en eso. Por eso el mundo externo ya para mí no tiene mayor motivación. Pues muchas gracias, Aurora. Pues creo que más claro que el agua. Pero Fer, ¿con qué nos podríamos despedir, Fer, después de haber hecho esta plática que la verdad, pues nos dejó muchas cosas muy buenas y me da mucho gusto haber apadrinado aquí a la querida Fernanda y la verdad, pues lo hizo bastante bien y bueno, vaya, Muchas tiene, gracias. tiene mucho para compartir. Pero ¿con qué podríamos cerrar el círculo, Fer? ¿Qué nos quisieras dejar para cerrar este círculo del día de hoy? Que la verdad creo que fue bastante Como agradable. mensaje, no, bueno, muchas gracias por la invitación y como mensaje, el amor es lo que nos mueve, el amor nos hace cambiar, nos mueve a ver hacia nuestro entorno, a conectarnos con nosotros mismos. Y ese es el amor que también se habla en el libro, el estar con uno, con su esencia, el volver a uno, a volver a lo simple, ir a la esencia, ir al alma. Y como dije, lo principal y todo lo que nosotras, nuestras acciones pueden, van guiadas a través del amor. Mientras tú pienses, hagas las cosas a través del amor, creo que no van a haber malas decisiones o malas acciones, por decirlo así. Creo que esa es la clave. Esa es la clave para empezar a ver la vida y vivirla de esa manera, en esa vibración, desde el amor. Vale, pues muchas gracias, Fer. Gracias, Aurora. Yo creo que Muchas gracias por la invitación. espero tenerlos pronto otra vez por aquí porque creo que todavía hay historia para platicar. Y, y bueno, pues ahí nos vamos poniendo de acuerdo, pero por lo pronto les agradezco su tiempo, les agradezco la confianza de compartirnos sus experiencias. Y bueno, Fer, Muchas Aurora, gracias. nos vemos para la próxima. Gracias. Amigos, no se despeguen, seguimos Gracias. abriendo círculos. Y bueno, pronto estará aquí nuevamente queda Fernanda y Aurora Sí, con porque gusto. ellos siguen caminando y siguen recopilando más información y más experiencias que esperamos No. que nos traigan. No, pues ni modo que no quieras, mi estimada Aurora. Hasta luego, amigos. Nos vemos. Chao, Saludos. Chao. gracias. Muchas Bye bye. gracias. Bye bye.